Buenas tardes con el jurado calificador. Nuestro tema de proyecto integrador de curso es análisis de aplicación de acuerdo ministerial número 179, reglamento del uso progresivo, racional y diferenciado de la fuerza por parte de los miembros de las Fuerzas Armadas. Los integrantes somos Marineros Cincenavales Cruz, Maros Cincenavales González, Maros Cincenavales Cantos, Maros Cincenavales Mejía. Bien, el acuerdo ministerial número 179 evalúa su impacto en las operaciones militares de apoyo a la seguridad interna, OMAI, la cual propone mejoras para su implementación efectiva. Este acuerdo busca regular el uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas, un tema crucial en la seguridad interna para equilibrar la necesidad de mantener el orden público con respecto de los derechos humanos. Es muy esencial poder comprender que la eficacia del acuerdo no depende solo de su existencia normativa, sino también de su capacidad para ser implementado de manera adecuada y que sus principios sean cumplidos en la práctica. Tenemos también lo que es la estructura del análisis, la cual es la descripción de los principios claves del acuerdo ministerial número 179, que indica establecer normas claras para poder regular el uso de la fuerza en las operaciones militares de apoyo a la seguridad interna, basándose en principios fundamentales como la legalidad, la cual nos indica que el uso de la fuerza debe estar siempre en conformidad con las leyes nacionales e internacionales, para así garantizar que todas las acciones sean legítimas y justificadas desde un punto de vista jurídico. También tenemos lo que es la necesidad, en donde dice que la utilización de la fuerza debe ser estrictamente necesaria para poder lograr los objetivos de seguridad, es decir, no se debe recurrir a la violencia de forma ni innecesaria o desproporcionada. Tenemos lo que es la proporcionalidad, la cual el uso de la fuerza debe ser proporcional a nivel de amenaza, la cual se enfrente. Este principio tiene como fin evitar el uso excesivo de la fuerza y así asegurar que las acciones sean adecuadas a las circunstancias específicas del momento. Estos principios se alinean con los estándares internacionales de los derechos humanos, como lo que es el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos y las Convenciones de Ginebra, las cuales buscan proteger a la población civil y limitar el uso de la fuerza en contexto o conflicto de disturbios. Tenemos lo que es la aplicación en las operaciones militares de apoyo a la seguridad interna, OMAI. Tenemos lo que es la fortaleza, lo cual el marco legal claro y específico nos indica que el acuerdo proporciona directrices claras para las Fuerzas Armadas, lo que genera un marco normativo y que mejora la transparencia y la previsibilidad de las intervenciones militares. Al contar con un documento regulado, las Fuerzas Armadas tienen un referente claro para poder actuar dentro de los límites legales y éticos. Bien, tenemos también lo que es el enfoque de la protección de los derechos humanos. Este acuerdo se alinea con los estándares internacionales, los cuales buscan poder reducir las violencias de los derechos humanos en situaciones de conflicto interno, de seguridad. También tenemos lo que son los retos, la cual nos indica que tenemos lo que es la falta de capacitación, los uniformes, que a pesar de la existencia del acuerdo ministerial número 179, en la práctica se han identificado deficiencias en la capacitación del personal militar. ¿Esto qué incluye? Incluye tanto a la formación en cuanto a la legislación sobre el uso de la fuerza, como en los aspectos éticos relacionados con el respeto de los derechos humanos. La falta de una capacitación integral y homogénea, la cual puede llevar a interpretaciones erróneas o desajustes de las normas establecidas. Insuficiencia de los recursos logísticos. Las OMAI requieren no solamente personal capacitado, sino también recursos y materiales logísticos adecuados, en donde dice que la falta de equipos tecnológicos y la tecnología para poder realizar operaciones de seguridad interna de manera eficiente puede generar descoordinación y limitación. La descripción del acuerdo ministerial número 179. El acuerdo ministerial número 179 es un reglamento fundamental que regula el uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas en el contexto de operaciones militares de apoyo a la seguridad interna.
asegurando que las acciones realizadas en situaciones de seguridad pública sean tanto legales como respetuosas de los derechos humanos. Este reglamento tiene como propósito primordial evitar el uso excesivo o innecesario de la fuerza y garantizar que todas las operaciones se alineen con los principios internacionales de derechos humanos, buscando siempre el respeto por la dignidad humana. Propósito del reglamento. El propósito central del Acuerdo Ministerial número 179 es garantizar que el uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas sea proporcional y necesario, siempre en cumplimiento de los derechos humanos, de acuerdo con los marcos normativas nacionales e internacionales. La fuerza debe ser un último recurso, empleado solo cuando no existan alternativas viables para mantener el orden. El reglamento busca prevenir abusos, regular el accionar de las fuerzas de seguridad y en este modo fortalecer la confianza pública en las Fuerzas Armadas como institución encargada de velar por la seguridad interna del país. Como enfoque progresivo en el uso de la fuerza, el reglamento sigue un enfoque progresivo para el uso de la fuerza, lo cual significa que la respuesta a la amenaza debe ser gradual, ajustada al nivel de agresividad o resistencia que se enfrente. El principio central: aquí se proporcionan medidas no letales y menos coercitivas antes de recurrir a acciones dialécticas como el uso de armas o violencia física. En este enfoque ayuda a reducir el riesgo de daños y contribuir al manejo eficiente de situaciones especiales que conecten a una alta lesión, como por ejemplo, en el caso de las protestas pacíficas, las primeras respuestas deberían contenerse en el diálogo, estableciendo las líneas de comunicación por los manifestantes. Si estas medidas no resultan efectivas, podrían ser empleados equipos de antidisturbios. Para controlar la situación, recurrir al uso de armas no letales. Este enfoque busca minimizar los daños tanto para los civiles como para el personal militar. Responsabilidades militares. En el Acuerdo Ministerial número 179 establece que las Fuerzas Armadas tienen responsabilidad de evaluar constantemente la situación de manera objetiva y proporcional, de modo de evitar el uso de la fuerza cuando no es estrictamente necesaria. Las autoridades toman la decisión sobre las claves para evitar la escala innecesaria que puede poner en riesgo la vida. Involucrando las responsabilidades también implica una rendición de cuentas ante la sociedad, asegurando que las intervenciones militares no sobrepasen los límites de legalidad y de la ética. Ahora poco pasó algo con una institución de las Fuerzas Armadas que se metieron en un marco legal muy extenso y hasta ahora se encuentran en investigaciones por el abuso de la fuerza. Las leyes nacionales. Este principio es esencial para asegurar que no se cometan abusos, poder y se tomen necesarias las decisiones de acuerdo a la ley, en el marco que guíe las intervenciones, asegurando que el uso de la fuerza siempre esté justificado y siga un reglamento necesario. Esta necesidad, el uso de la fuerza, debe producirse cuando no existan alternativas viables. Esto significa que ante una amenaza se debe agotar primero todas las opciones de resolución pacífica, como la mediación, el diálogo o el uso de métodos de control violentos antes de que se recurra a la violencia. La proporcionalidad. El principio de proporcionalidad establece que la fuerza utilizada debe ser adecuada y proporcional al nivel de amenaza que se enfrenta. Por ejemplo, al enfrentarse a una amenaza, justifica una respuesta militar con armamento letal. Si la amenaza es de baja intensidad, debe emplearse medidas más suaves y menos peligrosas. Este principio se centra en garantizar que la resolución del conflicto sea lo más equilibrado y controlado posible. Impacto y resultados observados. Tenemos los resultados positivos. Operaciones más cuidadosas y estratégicas. En general, la aplicación del reglamento ha llevado a operaciones militares más mesuradas,
donde las Fuerzas Armadas intentan emplear la fuerza de manera proporcional y necesaria. Se observa un esfuerzo para priorizar medidas no letales y buscar una resolución pacífica mediante diálogo donde es posible. Esto ha resultado en un enfoque más cuidadoso que ha minimizado los daños colaterales, especialmente en situaciones de protestas, situaciones sociales o disturbios. Priorización de métodos no letales y el diálogo. En muchos casos se ha priorizado el uso de medidas de control no letales, como el empleo de gases lacrimógenos, balas de goma o la utilización de técnicas de disuasión verbal. Además, en diversas ocasiones se ha intentado dialogar con manifestantes para intentar resolver las tensiones antes de escalar la situación, lo que indica una tendencia hacia respuestas más proporcional y enfocada en evitar la violencia. Reacciones de la ciudadanía. Apreciación positiva. Sectores de la ciudadanía han reconocido el esfuerzo de las Fuerzas Armadas por actuar dentro de los márgenes de los derechos humanos. Estos sectores valoran la protección de la vida y la intención de evitar el uso excesivo de la fuerza, lo que ha permitido mantener la confianza de algunos grupos en las instituciones militares. La implementación de principios como la proporcionalidad y la gradualidad ha sido bien recibida en muchas situaciones, como en el caso de la intervención en protestas sociales donde se evitó el uso indiscriminado de la fuerza. Críticas y denuncias. Sin embargo, no han faltado las críticas por parte de ciertos sectores de la sociedad, incluidos organismos de derechos humanos y grupos de activistas. Se han reportado casos específicos como los motines carcelarios en Guayaquil y las denuncias de desapariciones forzadas en varias regiones, que han cuestionado la efectividad del reglamento en prevenir abusos. Su implementación práctica aún enfrenta obstáculos significativos. La denuncia de violencia desproporcionada y abusos por parte de las Fuerzas Armadas durante intervenciones en situaciones de crisis, como se evidenció en las protestas de octubre de 2019. Destaca la necesidad urgente de reforzar la supervisión y mejorar los mecanismos de redención de cuentas de las instituciones responsables. Medidas para mejorar la implementación del reglamento. A fin de mejorar la implementación efectiva del Acuerdo Ministerial número 179 y reducir los riesgos de abuso, es necesario adoptar varias medidas de fortalecimiento que fortalezcan su implementación. Programas de formación en derechos humanos y situaciones de escenarios reales. Es fundamental mejorar la capacitación de las Fuerzas Armadas, no solo en el uso de la fuerza, sino también en el entendimiento profundo de los derechos humanos y cómo estos deben ser respetados, incluso en situaciones de conflicto. Los talleres prácticos de escenarios reales y estudios de casos ayudarían a los militares a desarrollar habilidades para evaluar la situación de mejora rápida y adecuada, ampliando los principios de legalidad, proporcionalidad y necesidad. Supervisión mediante equipos independientes. Para asegurar el cumplimiento estricto de los principios establecidos en el reglamento, es vital contar con equipos de supervisión independientes que monitoreen las operaciones militares en tiempo real. Estos equipos deben ser compuestos por representantes de organismos de derechos humanos, juristas y observadores internacionales para garantizar una revisión imparcial de las intervenciones y actuación de los militares. Creación de canales de comunicación entre las Fuerzas Armadas y la ciudadanía. Un aspecto clave para fortalecer la confianza en las Fuerzas Armadas es establecer canales de comunicación claros entre los militares y la sociedad. Esto incluye la creación de las líneas de contacto a través de las cuales los ciudadanos pueden presentar denuncias sobre abusos, para hacer preguntas sobre las operaciones en curso y recibir información sobre las intervenciones de las Fuerzas Armadas. La transparencia es crucial para la rendición de cuentas y la construcción de confianza en la institución. Tenemos las propuestas para mejorar el reglamento. Para garantizar una implementación más eficaz del Acuerdo Ministerial número 179, se sugieren las siguientes propuestas de mejora. Protocolos específicos para escenarios operativos diversos. Es esencial que el reglamento sea más específico en cuanto a protocolos diferenciados para distintos tipos de intervenciones militares. Esto incluye, por ejemplo, un protocolo más detallado para el manejo de propuestas sociales, otro para la lucha contra el crimen organizado o el narcotráfico de uno o más fortalezas. Circunstancias y adaptar reglamentos a estos contextos es crucial para su éxito. Capacitación intensiva y continua. La capacitación no debe ser un evento aislado, sino un proceso continuo. Se debe llevar a cabo talleres prácticos, simulaciones y ejercicios en campo que permitan a los militares enfrentar situaciones de alta tensión y aprender a manejar escenarios complejos donde el uso de la fuerza puede ser inevitable. La aplicación de la fuerza también podrán ser útiles para mejorar la toma de decisiones en el terreno.
Fortalecimiento de los recursos y el respaldo logístico adecuado. En situaciones de alta complejidad, las fuerzas de seguridad deben contar con los recursos necesarios para manejar adecuadamente la situación sin recurrir a la violencia innecesaria. Esto incluye equipos especializados para el control de multitudes, material antidisturbios adecuados, apoyo logístico constante. Además, la cooperación con organismos internacionales podrían ser beneficiosos para obtener asistencia técnica y equipamiento avanzado. Redención de cuentas, auditorías reveladas de investigación, auditorías regulares y exámenes de desempeño para asegurarse de que las acciones militares estén alineadas por principios establecidos. Además, deben existir investigaciones imparciales e independientes en caso de denuncias de abusos o violaciones a los derechos humanos. Esto contribuirá a la prevención y sanción de comportamientos indebidos. Como conclusión, el ensayo concluye que la correcta aplicación de los principios del uso progresivo y racional de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas en las operaciones militares de apoyo a la seguridad interna (OMAI) es fundamental para garantizar y controlar de manera efectiva las situaciones del conflicto que afectan de seguridad interna del país. Este enfoque es basado en proporcionalidad, necesidad y legalidad. No solo permite abordar las amenazas de manera eficiente, sino que también contribuye a la preservación de los derechos humanos y la legitimidad de las Fuerzas Armadas frente a la población. Esto también para que se mantenga la paz y que agrave el conflicto o cause daños irreparables. Es fundamental resaltar que este enfoque es esencial para que los militares puedan operar en entornos complejos y dinámicos, donde las amenazas derivan constantemente de contextos de intervención, ya que son imprescindibles. Así evitando confrontaciones violentas innecesarias y minimizando los daños colaterales. No solo obstante la falta de capacitación, que son desafíos que pueden poner en riesgo, ya que son amenazas que cambian rápidamente y las Fuerzas Armadas deben de estar preparadas para adaptarse en escenarios nuevos y complejos. Por lo tanto, es esencial que las normas se actualicen de manera periódica y que los protocolos sean revisados y mejorados para reflejar las realidades cambiantes de las operaciones de seguridad interna. Para que el acuerdo ministerial número 179 sea efectivo en la práctica, es imprescindible que las Fuerzas Armadas planifiquen de manera estratégica cada operación, adaptando a acciones a los diferentes escenarios, manteniendo un enfoque claro a la seguridad humana. Las habilidades de las Fuerzas Armadas ya necesitan ser escenarios reales, con tácticas no letales y menos el uso de la fuerza en estos ámbitos. Hay que tomar decisiones más informadas y racionales en momentos de alta presión, lo que ayudará a evitar errores y abusos en lo que corresponde a estas acciones. Una de las principales barreras para la implementación exitosa de este reglamento es la falta de claridad en ciertos aspectos de la regulación, que puede generar inconsistencias en su aplicación, ya que coherentemente en todo el país, especialmente en situaciones de alta tensión, donde la rapidez y la precisión en la toma de decisiones son cruciales. También lo que aumenta es el riesgo de acciones desproporcionadas o ilegales de este ámbito. Para superar este desafío es necesario que realicen esfuerzos continuos para clarificar y detallar los protocolos de reglamento, asegurando que sean los más precisos y adaptables en las realidades del terreno. Finalmente, un aspecto clave para mejorar la implementación efectiva de estas normas es continuar investigando cómo las Fuerzas Armadas pueden adaptarse mejor a los escenarios imprevistos y a las situaciones de alta complejidad que surgen en frecuencia. Las operaciones militares de apoyo a la seguridad interna no son procesos que involucran contextos dinámicos que requieren flexibilidad y un enfoque multidisciplinario. Intercambiando experiencias entre las Fuerzas Armadas, los organismos de derechos humanos y la sociedad civil para mejorar la eficacia en la aplicación de los principios de derechos humanos y asegurar las intervenciones sean los más humanitarias y eficaces posibles. El éxito de la implementación del reglamento dependerá en la última instancia de un compromiso constante con la mejora continua, así rendir cuentas
en un ámbito operativo, sino que también un contexto social y político, donde las demandas y expectativas de la ciudadanía siempre estarán constantes en la evolución. Muchas gracias.